Hola, buenas tardes. Mi nombre es Mónica Ruiz Brox. Soy docente de la Cátedra de Cuidados Enfermeros al Adulto en Estado Crítico. Bueno, ya nos conocemos, hemos estado juntos en otras actividades dentro de esta materia. Vamos a iniciar en este momento un nuevo tema del programa. Durante esta semana ya se les colgó en el blog un PowerPoint que hace a los prerequisitos o estos saberes previos que ustedes necesitan tener para poder seguir avanzando en los contenidos de las distintas unidades. En este caso, la unidad que vamos a seguir trabajando en estos días es la unidad número 3, que habla de situaciones críticas prevalentes que generan el ingreso a terapia intensiva de los usuarios por alguna alteración de la oxigenación de causa respiratoria. Hago un paréntesis acá. Ustedes habrán visto que de la unidad 1 o de la unidad 2 quedaron algunos temas que tenemos que ver. Los vamos a ver cuando nos encontremos personalmente, los vamos a retomar y los vamos a trabajar. Por ahora vamos a tratar de terminar antes de las vacaciones de invierno esta unidad número 3, por lo que hoy vamos a hacer una breve reseña del tema A, que dice cuidados enfermeros al adultos con insuficiencia respiratoria aguda. Este tema también es un tema muy general. Por eso este PowerPoint también actúa como prerequisito para que después podamos ver específicamente las patologías en sí que nos llevan a las insuficiencias respiratorias agudas. Para poder entender un poco este tema, tenemos que empezar a hablar de algunos conceptos que hacen a la insuficiencia respiratoria. Y nos dice uno de estos es que cuando el sistema respiratorio de la persona no cumple con sus dos funciones principales, que son, a saber, el transportar la cantidad de oxígeno adecuada a la sangre arterial y el de eliminar la cantidad de dióxido correspondiente a la sangre venosa. El concepto de insuficiencia respiratoria es biológico y depende exclusivamente del valor de los gases en sangre arterial. Por lo tanto, esto no es una enfermedad, sino un trastorno funcional del aparato respiratorio. Teniendo en cuenta esto, vamos a dar un concepto al cual la Cátedra de Cuidados Críticos adhiere y que compartimos ahora con ustedes y que vamos a utilizar a lo largo de todo el desarrollo de esta unidad. Y el concepto que plantea la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva, llamada SATI, y nos dice que la insuficiencia respiratoria aguda es la incapacidad del sistema respiratorio para mantener los niveles normales de la presión de oxígeno, que sabemos que son 100 milímetros de mercurio, y los niveles de la presión de dióxido, que sabemos que son 40 milímetros de mercurio. Para un adulto, siempre hablando de un adulto sano, a nivel del mar, en ausencia de shunt intracardíaco, alcalosis metabólica o bronconeumopatía crónica. Avanzando un poquito con este tema, vamos a ver la clasificación de las insuficiencias respiratorias. Ahora, en este punto hay que tener en cuenta que si ustedes utilizan otra bibliografía o buscan en internet otros materiales sobre este tema, se pueden encontrar con otros tipos de clasificaciones, ¿no? Por ejemplo, si buscan, se van a encontrar algunos que tienen que ver con según el criterio clínico de la persona enferma. Entonces van a ver que se clasifican en insuficiencias respiratorias agudas, en insuficiencias respiratorias crónicas o en insuficiencias crónicas reagudizadas. Nosotros vamos a manejarnos de acuerdo a la gasometría. Es decir, vamos a tener en cuenta exclusivamente los niveles de gases en sangre o los valores de los gases en sangre. Entonces vamos a dar una clasificación que se divide en dos, que dice que tenemos una insuficiencia respiratoria parcial, hipóxica, no hipercápnica. ¿Qué queremos decir con esto? Que cursa con hipoxemia,
pero que no es hipercápnica, porque en este usuario nos vamos a encontrar que es una persona con un pulmón sano que se le agrega una patología y lo descompensa. Entonces, su presión de dióxido va a estar normal o por debajo de los valores normales. Y la vamos a llamar tipo 1. Y vamos a encontrar una insuficiencia respiratoria global, esta sí, hipoxémica, hipercápnica, también llamada tipo 2, que cursa con hipoxemia, con hipercapnia y acidosis respiratoria. Y a diferencia del anterior, acá tenemos un usuario ya con un pulmón o un aparato respiratorio afectado. Sí sabemos que cuando salimos de la fisiología de cualquier aparato humano, entramos a la fisiopatología del mismo. Entonces, 4 mecanismos fisiopatológicos son los responsables de originar estas insuficiencias respiratorias agudas. Uno de ellos es la hipoventilación. Otro, la desigualdad ventilación-riego, también llamada pérdida de la relación ventilación-perfusión. La desviación, y entendemos por desviación, es que es cuando una porción de sangre venosa no participa en el intercambio gaseoso. Y otros de estos mecanismos son los deterioros en la difusión o defectos en la difusión. Si nos acordamos y vimos el PowerPoint anterior, vimos los procesos respiratorios de ventilación, perfusión, difusión, recordemos que la difusión es el proceso por el cual los gases atraviesan la membrana alvéolo capilar hacia el lecho capilar y viceversa. Ahora, hay factores que originan estos 4 mecanismos o hay procesos que originan estos 4 mecanismos. Estos procesos pueden ser por aumento del agua extravascular en los pulmones, que se caracterizan por hipoxemia grave con PCO2 normal o baja, le hace lo que vimos antes, la insuficiencia respiratoria tipo 1, que vamos a llamarla también más adelante distrés respiratorio del adulto, y se presentan aquellos pacientes que tienen edema pulmonar cardiogénico o no cardiogénico o con otros infiltrados parenquimatosos. Y otros que tienen que ver con el deterioro en la ventilación, que este proceso se caracteriza por aumento de la presión de dióxido de carbono con una disminución de la presión de oxígeno. Acá entrarían las enfermedades pulmonares obstructivas crónicas que por algún motivo se descompensan y que pueden ser originadas por problemas intrapulmonares o problemas extrapulmonares. Intrapulmonares, alguna enfermedad de las vías respiratorias. Y extrapulmonares, enfermedades neuromusculares o de la pared torácica o porque presenta alguna alteración en el impulso respiratorio. También lo vamos a encontrar cuando hay un bajo oxígeno en la inspiración, que lo vemos secundario a grandes alturas, lo que hablamos al principio, de lo que hablamos de la insuficiencia respiratoria como concepto que daba la SATI, ¿se acuerdan que era a nivel del mar tomado? Bueno, o inhalación de gases tóxicos, o bajo oxígeno venoso, que esto tiene que ver en aquellas personas que tienen anemias o hipoxemias. Estos 2 procesos principales tienen factores etiológicos o que precipitan la enfermedad o la insuficiencia respiratoria. Del primero, que era el aumento del agua extravascular en los pulmones, tenemos a las enfermedades respiratorias agudas, el edema pulmonar, la aspiración, la neumonía, las atelectasias. Y dentro del deterioro de la ventilación, vamos a ver los problemas intrapulmonares, como pueden ser el enfisema, la bronquitis crónica, léase los EPOC, el asma, la embolia pulmonar, el neumotórax. Y los extrapulmonares que tienen que ver con los derrames pleurales, las fracturas múltiples de costillas, la depresión del centro respiratorio, algunas medicaciones como pueden ser los barbitúricos, los tranquilizantes, algunas personas que han tenido un traumatismo encefalocraniano.
Como esto ustedes vieron que está relacionado con los cuidados enfermeros siempre a un usuario, en este caso una insuficiencia respiratoria aguda, acá vamos a presentar un gran pantallazo de los signos y síntomas generales que presentan estos usuarios. Cuando vayamos avanzando en las patologías que hacen esta unidad en el tema B y el tema C, vamos a ver que todos estos signos y síntomas que encontramos aquí, incluso algunos que tienen que ver con los resultados de estudios complementarios, como gases en sangre o como radiografía, acá que vemos los infiltrados bilaterales. Bueno, estos signos y síntomas generales los vamos a ir viendo en cada patología, cómo y por qué se van originando. Ahora, lo que sí tenemos que tener en cuenta nosotros como enfermeros, cuando nos encontramos con una persona que padece una insuficiencia respiratoria aguda, 5 puntos específicos o cuidados enfermeros iniciales que debemos realizar. Colocar a la persona en posición semi-Fowler, verificar la permeabilidad de la vía aérea, administrar oxígeno bajo flujo, asegurar una vía endovenosa permeable y controlar los signos vitales. De a poco y más adelante vamos a ir fundamentando y viendo por qué cada uno de estos cuidados enfermeros iniciales. Yo acá les estoy dejando la bibliografía que utilicé y que ustedes pueden ver y rever con una página de internet. También les vuelvo a recordar que cualquier duda que tengan sobre este tema o cualquiera de los temas dados hasta ahora, comuníquense con la cátedra a nuestro mail, cuidadoscríticos2020@gmail.com. Y para plantear, reitero, cualquiera de las dudas que se les puedan presentar o preguntas que quieran hacernos, ¿sí? Bueno, les doy las gracias por escuchar esta presentación y este tipo de presentación las vamos a ir viendo en los temas subsiguientes hasta que antes de iniciar las vacaciones de invierno terminemos con esta unidad. Gracias nuevamente.